El día de hoy, en nuestro proyecto de aula final, exploraremos la ciencia detrás de un tiro perfecto utilizando ángulos de elevación y depresión. Los integrantes somos Matías Builes, Juan José Correa y Benjamín García. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Willis, ¿cómo Hola. estás? Bien, ¿y tú? ¿Quieres que te enseñe a hacer una mecánica de tiro perfecta? Sí, por favor, es que la verdad soy muy malo en lanzar. Bueno, entonces mi compañero Benjamín y yo te enseñaremos entonces la mecánica detrás de un tiro perfecto en el baloncesto. Dale. Cuando Willis se prepara para lanzar, se forma un triángulo rectángulo entre sus ojos, la base del suelo y la canasta. El ángulo que forma su mirada hacia el lado se llama ángulo de elevación. Este ángulo nos ayuda a saber desde qué inclinación debe lanzar para que el balón entre como una parábola. Ahora le voy a explicar cómo el ángulo y la fuerza influyen si el balón entra o no en la cesta. Eso lo puedes calcular con la fórmula tangente θ igual a altura del aro menos la altura de los ojos sobre la distancia horizontal. Desde la física, entonces, el balón al momento de ser lanzado va a describir una trayectoria parabólica, es decir, una curva, para que entonces vaya en aro. Para que el balón entonces salga con suficiente vuelo para llegar a la canasta limpiamente, deben lanzarlo entre un ángulo de 45 a 52 grados. Además, hay que tener en cuenta la fuerza del lanzamiento inicial. Si usted lanza el balón demasiado fuerte, este pasa de largo de la canasta. Y si lo lanzas demasiado débil, este le queda corto. Bueno, ahora sí, antes de verdaderamente empezar a practicar lo que te hemos enseñado, mi compañero Benjamín y yo, al momento de lanzar, vamos a tener entonces que tomar las medidas para saber exactamente de dónde tienes que tirar. Ven, acompáñame. Desde esta línea, que es el tiro libre, hasta la base del aro hay 8,18 metros. El aro en total mide 3,28. ¿Y tú cuánto mides hasta los ojos? Yo 1,55. Bueno, entonces, con esos tres datos podemos ahora sí tomar en cuenta la fórmula que nos decía mi compañero Benjamín y podemos entonces averiguar exactamente qué ángulo tienen que formar tus brazos, hombros y el resto de tu cuerpo para que el balón entre en una canasta limpia. Acompáñame. Dale. Ahora sí, mirando la indicación que me diste de que mides 1,55 hasta los ojos y seguimos obteniendo los datos. El aro mide entonces 3,28 metros y tenemos la distancia que indicamos que era 8,18. Entonces, el ángulo lo tenemos que averiguar gracias a estos tres datos, como te estaba diciendo allá afuera, mediante la fórmula de tangente, la altura del aro menos la altura de los ojos sobre la distancia horizontal. Aquí vamos a reemplazar los datos y entonces mi compañero Benjamín va a hallar el ángulo que exactamente necesitas para entonces lanzar. Ahora, para hallar el ángulo en el que se tiene que lanzar el balón, vamos a hacer la siguiente fórmula. Tangente de θ es igual a la altura del aro, que es 3,28 metros, menos la altura desde el suelo hasta los ojos, que es de 1,55, sobre la distancia desde acá hasta el aro, que es 8,18. Ahora hacemos la resta. Y esto nos daría 0,2115. Ahora, como el ángulo no nos puede quedar con 0, lo vamos a aproximar a otro número mucho mayor, con la siguiente fórmula. Tangente elevado a la menos 1 con el resultado que nos dio acá. Y esto aproximadamente sería
11,99, que aproximándolo sería 12. Entonces, podemos deducir que gracias a todo ese proceso, toda esta fórmula, el ángulo con el que Willis debería lanzar el balón sería de 12 grados. ¿Quedó claro? Uy, sí, ya quedé claro cómo lanzar y cómo ponerlo en ángulo. Perfecto. Ahora sí, verdaderamente, teniendo en cuenta todas las medidas, la tuya, la del área, la distancia y ahora, con esta fórmula, que es de mi compañero Benjamín, el ángulo, podemos ahora sí comenzar la práctica deportiva al momento de lanzar. Vamos. Dale, vamos. Para practicar nuestra mecánica de tiro, las rodillas se flexionan en unos 120 grados, las caderas unos 110, el codo alrededor de 85 grados y el hombro del brazo de tiro unos 50 grados, para que así el balón salga con el ángulo cercano que encontramos de 12 grados. Veamos entonces cómo nos va lanzando. Sí, son 2, sí, sí. Entonces, Willis, como veo que hice un tiro perfecto, entonces me da a entender que las indicaciones de mi compañera Benjamín y yo te han servido para efectivamente mejorar tu mecánica de tiro en el baloncesto. ¿Qué opinas? Sí, la verdad me he mejorado mucho. Muchas gracias a ustedes que me enseñaron ese tema y me enseñaron a cómo lanzar y cómo posicionarme muy bien. Excelente. Muchas gracias. Ya gracias. Puedes contar con nosotros. Dale. Ahora sí, finalmente nos podemos dar cuenta de cómo los ángulos de elevación y de presión en las matemáticas nos pueden ayudar a cosas tan simples en la vida como medir un edificio o en este caso en el deporte a tener una muy buena mecánica de tiro en el baloncesto. Muchas gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima.